Inicia la grabación. Va de nuevo. Buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidas y bienvenidos. Soy Gustavo Gatica López, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia. Les agradecemos su participación en esta mesa de trabajo titulada Migración en Centroamérica y sus impactos económicos. Aprovecho para felicitar el 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Y aprovecho también para celebrar junto con el instituto este congreso que se está llevando a cabo durante estos 3 días. Esta actividad, esta mesa, forma parte del Congreso Excepcionalidad en Duda, Costa Rica en la Centroamérica del 2025, evento con el cual, como ustedes saben, el Instituto de Investigaciones Sociales celebra su 50 aniversario. Desde ya, a todas las personas que están participando, les invitamos a que sigan el sitio web del instituto y su sitio en Facebook e Instagram para seguir los proyectos, publicaciones y productos de divulgación que lleva a cabo el instituto. Las migraciones son en la actualidad un tema de muchísima relevancia para la región centroamericana. Sus despliegues los podemos ver en los ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros. El análisis de cada uno de esos factores nos podría llevar congresos enteros de trabajo. Mencionemos solo dos dimensiones relevantes de las dinámicas migratorias en América Central. En materia social, las dinámicas migratorias, sobre todo las que expulsan a personas desde esta región, le quita presión a los mercados laborales. Por otra parte, muchas de las remesas familiares, que son esas transferencias entre hogares de países de destino a países de origen, frecuentemente se convierten en lo que algunos autores han llamado política social privada. Eso en materia, en términos sociales. En términos económicos, que es lo que nos convoca para la sesión de esta jornada, las dinámicas migratorias dan lugar a distintos efectos. Probablemente el más socorrido de los efectos a los que se le presta atención son las remesas familiares. Su magnitud es muy importante para la región. Pero antes de eso, recordemos que la región, nuestra América Central, se estimaba que para el año 2024 tenía aproximadamente 46 millones de personas habitantes. Las dinámicas migratorias que expulsan personas desde esta región nos ilustran que acerca que en Estados Unidos, principal, aunque no único país de destino de nuestras migraciones, habitaban 6.4 millones de personas nacidas en esta región al año 2022. Eso es equivalente a la población total del Salvador, según el censo del año pasado, o un poco más de la población que tiene un país como Costa Rica. Estas personas envían remesas. El año pasado en remesas nuestra región recibió 46 mil millones de dólares. Esto supera, por ejemplo, el tamaño de las dos economías más pequeñas de la región, la de Nicaragua y de El Salvador, la supera ampliamente. Y estos flujos de dinero que llegan a la región son por mucho superiores a los montos que llegan a la región en inversión extranjera directa. Sobre esos temas vamos a conversar en la región, en el panel de esta tarde, y permítanme presentarles a las personas que participarán en este conversatorio a distancia y con nuestro abrazo fraterno desde Costa Rica. Le enviamos a Civil Italia Pineda Salazar, que es profesora asociada del Departamento de Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, México. Civil nos va a presentar la ponencia Migración y remesas familiares en Guatemala, quiénes son los verdaderos beneficiarios. Seguidamente, Federica Infantino, que es profesora adjunta del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Universidad de Costa Azul en Francia. Ella nos va a presentar la ponencia titulada Las empresas privadas y la configuración de la gobernanza de la migración internacional. Seguidamente,
presentará Lorenzo Ramírez Cardoza, economista, asesor de política económica de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras de Costa Rica. Lorenzo nos presentará la ponencia Remesas y Economía en Centroamérica, quiénes son los sectores económicos beneficiados. Y también nos acompaña Flora Cecilia Blandón de Grajeda, directora de la Maestría de Desarrollo Territorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador. Flora nos presentará la ponencia Asociaciones de Migrantes, Vinculación Territorial y Desarrollo. Como ustedes saben, y las personas ponentes lo saben, cada una tiene 15 minutos para la presentación. Yo les llamaré la atención cuando falten 5 y 1 minuto respectivamente. Les pido que se apeguen al tiempo de forma tal que después de las presentaciones tengamos un espacio para conversar con las personas que están participando. Civil, me imagino que usted ya está cofaleada y lista para su presentación, entonces desde acá, junto con nuestro abrazo, le dejamos abierto el micrófono. Bienvenida. Muchísimas gracias por esa presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, ok, perfecto. Ya puedo ver todos sus high fives. Bien, antes de iniciar con mi presentación y a tomar el tiempo correspondiente, quisiera agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales por invitarme a participar en este evento tan importante y de celebración de sus actividades, y especialmente a Francisco Robles por permitirme participar de manera virtual. Por algunas razones fuera de mi control, no me fue posible viajar a Costa Rica, pero para mí es un gusto poder estar en esta mesa de discusión. Ahora, como bien ha dicho nuestro moderador, mi presentación del día de hoy se va a basar en una investigación que estoy desarrollando en términos de entender la migración y las remesas dentro de una estructura de clases y la manera en la cual este fenómeno en particular y este flujo de divisas en el país guatemalteco ha permitido crear beneficios económicos para ciertos grupos y ciertas élites financieras. Bien, yo creo que todos los que estamos participando en este seminario, en este congreso, sabemos que los países centroamericanos tienen ciertas contradicciones y tienen grandes problemas económicos, políticos y sociales. Y Guatemala no es la excepción. Guatemala es un país bastante contradictorio porque mientras un lado tiene grandes crisis económicas y políticas, tiene también una relativa estabilidad macroeconómica que ha sido bastante favorable a nivel internacional y que grandes organismos lo posicionan como un país que macroeconómicamente está muy bien. Ahora, ¿cuál es la situación? Que en términos económicos nosotros tenemos este panorama de pobreza, de desigualdad profunda, tenemos una deficiencia generalizada del Estado para brindar servicios públicos, pero también tenemos inseguridad y tenemos una corrupción sistemática que lo único que refleja es una debilidad institucional. Pero en términos macroeconómicos, como les digo, organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han dicho que Guatemala es el país en el cual encontramos un escenario favorable porque la inflación es relativamente estable, baja, el déficit fiscal es moderado, además una estabilidad importante del tipo de cambio y reservas internacionales que son bastante sólidas. Ahora, ¿por qué el porqué de este resultado? Yo creo que ya nos lo decía nuestro moderador al inicio y básicamente la situación de Guatemala no es diferente a muchos países centroamericanos porque nuestro país, al menos mi país Guatemala, depende de dos grandes flujos de divisas a nivel internacional, que son la inversión extranjera directa y las remesas familiares. Hay que notar en la gráfica que les presento en las barras grises el flujo de remesas familiares y en la línea negra pueden ver el flujo de la inversión extranjera directa. Vean que estos flujos se han sostenido de manera importante o han tenido una tendencia creciente en los últimos 15, 20 años, porque el neoliberalismo en Guatemala lo que permitió es, en primera instancia,
facilitar el flujo de inversión extranjera al país, crear todo el esquema político para atraer la inversión extranjera directa, pero al mismo tiempo Guatemala en los 80s pasaba por una crisis política, una guerra civil que empezó a generar población emigrante que obviamente iba a empezar a enviar estos flujos de remesas de manera sostenible. Ahora, si bien esto no es sorpresa porque es parte de la tendencia de nuestros países centroamericanos, les marco en el círculo verde, esperaría que puedan verlo en sus pantallas, un punto clave de inflexión, ya vi el dedito ahí, muchas gracias, un punto de inflexión importante, ¿sí? Vean que en estas líneas, la roja y la celeste, yo les marco las tendencias de crecimiento de las dos series y lo que vemos en 2014 es una reversión, ¿sí? Es decir, que la inversión extranjera directa es importante, pero no lo es tanto como lo empiezan a hacer las remesas. Guatemala sufre una caída importante de la inversión extranjera directa y entonces desde 2014 lo que tenemos es una dependencia casi total, no quisiera atreverme a decir total, sobre las remesas familiares. Ahora, si nosotros nos centramos en ese punto clave y averiguamos un poquito sobre la inversión extranjera directa, vemos en la línea verde es la inversión extranjera directa dirigida al sector minero y el sector minero es un modelo prácticamente extractivo de minerales y en 2014 Guatemala sufre un revés importante en este tipo de inversiones porque hay una serie de juicios sobre estas mineras que pierden las mineras y entonces eso contrae de manera importante la inversión extranjera directa. Hay que notar que esta contracción es muy significativa para el país porque pasa de 430 millones de dólares a 0.08 millones para 2014. Ahora, vean la línea morada. La línea morada es la inversión extranjera directa centrada o enfocada a el sector de las actividades financieras y los seguros. ¿Qué vamos a tener? Que ese punto de inflexión entre la caída de la inversión extranjera directa en el sector minería y ese crecimiento, obviamente, de las remesas familiares, va a venir acompañado con una inversión mucho más fuerte al sector financiero, a los bancos comerciales. Ahora, ¿por qué esto va a ser importante? Porque en Guatemala este punto de inflexión empieza a gestar un nuevo modelo económico, al menos esa es la hipótesis con la que trabajo, porque en el país lo que se va a empezar a promover es de manera muy fuerte el impulso a este nuevo sector económico que empieza a ser fuerte en la atracción de la inversión extranjera directa y lo que se empieza a plantear en términos de política económica y de política de desarrollo es impulsar a este sector financiero y de banca. Ok. ¿Qué tengo? No me puedo detener tanto aquí por el tiempo, pero en Guatemala en 2014 se empieza a crear de manera muy fuerte una estrategia nacional de inclusión financiera, la creación del Comité Nacional de Inclusión Financiera, se hace una consulta nacional para mejorar los servicios financieros que se dirigen a las mujeres, a los jóvenes, a los receptores de remesas, y también hay todo un proceso de desarrollo que lo que intenta es mejorar ese proceso de captación de inversión extranjera directa, pero también de desarrollo de este sector que se empieza a establecer como uno de los más importantes en el país. Ahí, obviamente, pasa la pandemia y el enfoque que toma el país para la atención de la pandemia es nuevamente fortalecer al sector financiero y tratar de mejorar los canales digitales y de servicios financieros para las poblaciones vulnerables para mejorar su resiliencia financiera. Y entonces, ¿qué tenemos? Una serie de políticas económicas que lo que intentan es nuevamente captar esos flujos de inversión extranjera directa, pero también aprovechar al máximo ese sector para lanzar una nueva política nacional de desarrollo. ¿Cómo lo vemos? Prácticamente en tres grandes rubros. El Plan Nacional de Desarrollo CATUN, que fue en 2014 también, en el cual la inclusión financiera se vuelve una gran prioridad nacional. Además, la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que lanza Jimmy Morales,
y que lo que intenta es fomentar la inversión, el emprendimiento y la creación de empleo a través de estos emprendimientos para mejorar también este sector y finalmente impulsar la creación de productos especializados que serían canalizados a través de cooperativas y microfinancieras cuyo objetivo es atender a grupos muy específicos, jóvenes, mujeres y por supuesto familias de migrantes. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Sí? Porque en Guatemala entonces, desde 2014, desde ese punto de inflexión, vamos a tener un modelo económico particular, ¿sí? No es tan especial en términos de lo que sucede en el resto del mundo, pero lo que vamos a tener es un modelo financiarizado. ¿Qué tenemos? Bancos con grandes utilidades netas. Tenemos la generación la más alta en 2023 de toda una década con 6.500 millones de quetzales en 2023, que eso ronda más o menos, creo, al dólar 850 millones por ahí. Y además, cuando los organismos internacionales comparan la utilidad sobre el patrimonio en el país, es muy superior que los países incluso desarrollados, del 15%. ¿Ok? Ahora, ¿qué particularidad tiene este sector? Que no tiene una generación de empleos de calidad y no es intensivo en trabajo. Recuérdense que los trabajos en sectores, en el sector de servicios, son precarios, son de mala calidad y no brindan ningún tipo de estabilidad para los empleados. Y entonces, ¿cómo se generan las ganancias en el sector bancario? Trataré de ir revisando de manera relativamente rápida estos elementos. Primero, los altos márgenes de intermediación financiera. Según el Banco Mundial, en la región, Guatemala es el que tiene más altos niveles de intermediación financiera, el 18%. La intermediación financiera es la diferencia entre lo que se paga por ahorros y lo que se cobra por préstamos. Entonces, lo que tenemos es que en el país hay una gran rentabilidad por préstamos, sobre todo aquellos dirigidos a las pequeñas empresas o a los consumidores rurales. ¿Por qué? Porque hay poca inclusión financiera. Además, hay una gran concentración en el sector bancario comercial. 5 bancos concentran el 85% de los activos, lo que hace que haya poco incentivo por parte del Estado de regular, ¿sí? Hay altas tasas de interés, grandes comisiones y entonces esto también es un problema. Y en tercer término, también lo que tenemos, ¿será que alguien me habla en el chat? 5 minutos. Lo que tenemos además es poco acceso al crédito formal. ¿Ok? Ahora, ¿a qué punto me quiero centrar? ¿Sí? Que el sector bancario obtiene la mayoría de sus ganancias a través del manejo de remesas familiares. Sí, que este es el punto importante. ¿Por qué es interesante? Porque el sector bancario genera comisiones por recepción de remesas. En 2023, por un estimado que se hace aquí en México por parte de la Fundación BBVA, se dice que se cobran 4.4% por cada $200 de remesas intermediadas. Además, hay una ganancia importante por el cambio de moneda de dólares a quetzales. Y además, a partir de 2014, les decía que todo el esquema político del país lo que impulsa es la creación de productos especializados y esto significa brindar tarjetas, préstamos, cuentas bancarias, venta de seguros a los receptores de remesas porque lo que se necesita es captar cualquier cualquier cosa que esté relacionada con las remesas. En 2016, la ENIF calculaba que al menos 44% de los hogares receptores de remesas captaban un producto financiero o usaban un producto financiero como una cuenta de ahorro, una tarjeta de débito, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué tenemos en Guatemala? Tenemos el fortalecimiento de este sector financiero, pero también empieza a verse mucho en Guatemala nuevas ideas o nuevas retóricas, diría yo, sobre lo que significa el desarrollo en este país. Tenemos un discurso de desarrollo muy particular que siempre va a estar vinculada al sector financiero. Primero,
que la inclusión financiera es generadora de desarrollo. ¿Por qué? Porque se cree supuestamente que la inclusión financiera amplía las capacidades económicas de la población vulnerable. No sabemos cómo, porque los préstamos hay que pagarlos. Y además hay una retórica muy importante sobre la importancia de los emprendimientos, es decir, usar cualquier recurso para realizar inversiones productivas y la importancia que tiene de promover los créditos a pequeños negocios, agricultores, mujeres receptoras de remesas, etcétera, etcétera. Pero de manera muy importante que las remesas, se fortalece este discurso que las remesas son motor de desarrollo, pero motor de desarrollo siempre y cuando se usen correctamente, no que se gasten así dispendiosamente, sino que se usen correctamente y ese correctamente siempre va a estar vinculado con la idea de que éstas se canalicen al sector financiero. Y entonces, lo que tenemos en Guatemala es un modelo débil y vulnerable. ¿Por qué? Porque el estímulo del sector financiero es completamente contraproducente, no permite mejorar las condiciones de vida de la población o atender las causas estructurales detrás del fenómeno migratorio. La inclusión financiera lo que genera es una reproducción de las desigualdades, enriqueciendo a élites del sector financiero y empobreciendo a las personas vulnerables, porque lo que crea es una tendencia al sobreendeudamiento. Y además lo que tenemos es que la intermediación de los flujos de las remesas familiares van a generar ganancias millonarias siempre y cuando estos recursos se capten a través del sistema financiero, se impulsa el sector financiero y todo esto es completamente avalado por el gobierno. Y entonces lo que tenemos es un modelo que lo que perpetúa es ese ciclo de migración, ese ciclo continuo de remesas familiares que van fluyendo a través del sector financiero. Y para ya concluir, porque me queda 10 segundos, mi pregunta es, bueno, remesas en beneficio de quién. Hay que tener en cuenta que no estoy negando que las remesas familiares son beneficiosas para las familias, porque implica un ingreso para satisfacer sus necesidades más básicas, pero no hay que olvidar nunca que las remesas familiares se crean sobre la base de la desigualdad estructural que existe, al menos en Guatemala y en nuestros países. Entonces, la idea que Guatemala haya gestado un modelo económico que depende de las remesas y de la inversión extranjera directa dirigido al sector financiero, lo único que genera es un ciclo vicioso en el cual el aprovechamiento de las remesas está en el cobro de comisiones, de tasas de interés, de vender productos especializados a los migrantes, a las mujeres receptoras, que sin duda siguen dando esta apariencia de estabilidad macroeconómica, pero que al final de cuentas siguen vulnerabilizando a la población y fortaleciendo a las grandes élites financieras en el país. Y con esto termino. Muchas gracias. Civil, muchas gracias por su presentación y por apegarse al tiempo sugerido. A continuación, damos la bienvenida y la palabra a Federica Infantino. Ella nos va a presentar la ponencia titulada Las empresas privadas y la configuración de la gobernanza de la migración internacional. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. I'm Federica Infantino. This is the Spanish I can't talk. I can speak, but I will do my presentation in English with the slides in Spanish. Okay. My presentation aimed at contributing to the topic of this panel by focusing on rather the business of managing migration and borders. And so I focus, my research focuses a lot on the role of private companies in shaping responses to migration in Europe mostly, but we'll see how these actors are actors of transnational diffusion and how certain dynamics can be seen in other geographical areas as well. This is a very puzzling topic because it's migration and border control is emblematic of state sovereignty. So it's puzzling to see and to question how come states
delegated a function so emblematic of state sovereignty to private companies, which are a specific type of non-state actors. Many non-state actors are involved in international immigration governance, but these actors are for-profit corporations. So it is a puzzling topic, and it's a topic, a very interdisciplinary one, in the sense that it has been the object of analysis of many kind of literatures. So in the domains of borders and migration, we have analysis that focuses on the implications for state sovereignty, for the rule of law, for the effects on migratory movements and policy outcomes. So what happens when private companies implement border immigration control on behalf of governments? But this is also a topic very much studied in public administration, sociology of public action, so that focuses on new public management, and these are global tendencies. And see in this, in the use of private actors, strategies to avoid blame, and also to dilute accountability. However, my question focuses in particular on how these private companies shape organizational responses to migration. And this is somehow overlooked. The analytical stances I build on are the analytical stances on which I build are implementation perspectives. This means that according to the implementation perspectives, policymaking is ubiquitous. So policymaking does not end with the design of policies, but continues at the level of practices. I'm very much interested in policy processes rather than policy outputs. And I see governance following the sociological lens. I see governance as a way to take account of configurations of state and non-state actors and their interactions across venues of policy makings. And I also use the interpretative governance approach because I focus on actors, and I have a bottom-up approach to analyze processes of change in governing. And also here it's very appropriate, the informal governance approach that sees informality as regular, non-codified and non-publicly sanctioned exchanges which lead to public decisions. So by using these analytical stances, I question yes, these are my main questions. So what is the role of private companies in policymaking on the ground? How does it work? And what is the role of these companies as actors of transfer? The methodology I use is in-depth qualitative research with actors and organizations on the ground. I've been conducting qualitative research in the last 10 years about the EU visa policy implementation, immigration detention and deportations, and asylum, in particular the asylum reception. The private companies I'm talking about are these companies that it's mainly VFS Global, TLS Contacts in the domains of visas, and Serco and G4S in the domain of asylum and immigration detention and deportations. These companies are global leaders. VFS Global exists in Costa Rica, it's in San Pedro, the VFS Global agency working for the Canadian government
And there's another company called the TT Visa Services that basically works for VFS, probably because the Costa Rican law does not allow VFS to work directly. And they are in charge of the visa application process for Canada, and IOM, International Organization for Migration, is involved in this. And this is not new in the South American context. The UK has worked with IOM and VFS Global before. And also for the VFS is involved in Costa Rica for visas to Suriname, Thailand, UK, and New Zealand and Equatorial Guinea. G4S is also present, but mainly for security provision of services. And I've just read on their website, in Costa Rica, they also provide what they call security speeches, which I found this interesting, and I'm curious about understanding what security speeches are. But however, G4S here, it's more about security. These are very, very important companies. These are global leaders. And it's my point, it's a lot about understanding how do they diffuse their business and what is the impact. So in some research I've conducted, I focus on how they start and develop the business. And here I propose you some excerpts of interviews that show how in different contexts, basically informal contacts between the private companies, employees, and the state people, this informal interaction actually are at the basis even of the birth of VFS Global and TLS Contact. In the case of these two companies were created ad hoc in interaction with the US and French consulates in India and China. How do they diffuse the business? But they use these informal interactions. There is like the head of the Italian visa center of the Ministry of Foreign Affairs who says, yeah, they come here, they make lots of presentations, or another international organization, the Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugees, and Migrants, who talk of how these technology providers are invited to their meetings, or the European Asylum Agency also invites and is in contact with these IT service providers, and this was solicited a lot during the COVID pandemic, and all this is to show how the business is embedded. So this economic development, the creation of a business is embedded in structures of social relations, and how these companies are chosen not really on the basis of competition, but because of contacts. So it's a fiction of market competition, and this is really a taboo topic. In developing the business, private solutions, so solutions provided by these companies, find public problems. And here I build on organizational theorists like March and Olsen that show how these private companies seek for choice opportunities. So these occasions in which organizations are expected to produce a decision. And this is typical in the field of migration. This crisis, the fact that the governance of migration follows a crisis mode, gives a series of choice opportunities. And it's interesting what the business developer of G4S says, when he says the diffusion of the business goes in the background. What I tell to
the G4S people in the world, is that they have to look for potential opportunities and present their solutions. And there's this visual, he talks of this visual he uses about the polar bear feeding in the Arctic, and then there is a salmon that jump in his mouth. And so these solutions find the problem. These actors are very meaningful also because they become actors of transnational transfer of practices. The state actors like the United Kingdom Home Office Deputy Director of Operations in Detention talks of how he gets ideas about how to implement detention and expulsions from G4S and Serco. And the manager of Serco saying, I go to the home office every week, and these are all informal meetings in which we try to give ideas about how to do things. And also G4S tells the Austrian government how to build a detention center. And it's in a very similar way on how they manage these detention centers in the UK. Or there is an exchange of people who go from UK to Belgium to see, from Belgium to the UK to see how they operate asylum reception, to then open asylum reception centers in Belgium. So this shows how there are social processes of learning within what can be defined as a community of practice. So a group of people who share a concern about how to do something and see exchanging with others as a way to solve this problem of implementing migration and border control. So to conclude, the point is that they want to make is that these private companies shape policy processes. They are actors of transnational change and transfer of policy practice. So that's why, I mean, we can focus on one country, some locations, but then we could observe similar dynamics in other contexts because the actors of transfer are these private companies. All this is based on informality. So these uncodified and not publicly sanctioned processes of organizational change, which is a reality to investigate empirically. And lastly, I think it's important to underline how this informality of processes is not a characteristic of so-called developing countries, but they are typical of policy processes also in the global north. Thank you. Muchas gracias, Federica, por apegarte también al tiempo. Seguidamente le damos la palabra a Lorenzo Ramírez Cardosa, que presentará la ponencia titulada Remesas y Economía en Centroamérica, ¿quiénes son los sectores económicos beneficiados? Bienvenido, Lorenzo. Gracias, primero al instituto por aceptar la ponencia y al equipo organizador por establecer el congreso. No me pongo el tiempo todavía, ¿verdad? Estoy dando las gracias. Ya me lo voy a poner yo aquí. Bueno, particularmente queríamos dar una vista a las remesas y cómo, cuáles son los sectores beneficiados según un poco la literatura. Y quería ver un poco la relación de las remesas con la riqueza, la inversión extranjera directa y el comercio internacional y los sectores productivos. Para iniciar, particularmente en este gráfico tenemos el peso de las remesas como porcentaje del PIB en todo lo que va del siglo XXI, y bueno, yo identifiqué un par de olas por ahí del 2002, del Mundial de Corea-Japón 2002, inicia un primer incremento de las remesas hasta el 2006, y luego uno del 2018 hasta el 2023, ahí se corrió la barra roja, se corrieron un poco todas. Particularmente en el 2018 inicia, ¿verdad?, un poco el éxodo llamado caravanas y tenemos la pandemia.
Particularmente podemos ver el caso de El Salvador, que inicia en el 2022 con un 15% y termina con un 25%. Igual Nicaragua, cerca de un 7% y termina con un 25%, con respecto a la riqueza total, que me parece un aumento bastante significativo. Posteriormente, digamos, está la relación de las remesas con el comercio internacional, con las importaciones y las exportaciones. La Fundación Prisma del Salvador trabaja este tema y visualiza precisamente las remesas como generadores de divisas. Particularmente, por ejemplo, El Salvador 2000, las remesas representan un 70% de las exportaciones. Esto es relevante precisamente porque cuando usted exporta, lo que hace es traer dólares al país y esos dólares se utilizan para traer maquinaria, insumos y productos de consumo en general. También tenemos que, por ejemplo, en el caso de Honduras, para el 2023, las remesas representan un 50% de lo que se importa al país. Digamos que se necesitaría ese flujo de remesas para traer la mitad de las cosas que se producen y se consumen. Y particularmente Honduras y Guatemala y Nicaragua tienen los crecimientos más significativos. Particularmente El Salvador tiene cierta estabilidad, pero los porcentajes son grandes. Aquí la Fundación Prisma lo que sugiere es que precisamente las remesas son creadores de divisas y entonces son fundamentales para la importación y también para la exportación. Tenemos primero fundamentales para el comercio internacional. Segundo, esta sería la relación que ya un poco la compañera Italia nos mencionaba de la inversión extranjera directa con respecto a las remesas. En el caso, por ejemplo, de Honduras, las remesas son muy parecidas al flujo de inversión extranjera directa, es uno. Y luego las remesas son 10 veces más que la inversión extranjera directa. En Guatemala, en el 2000 son 2 veces, las remesas equivalen a 2 veces el monto de la inversión extranjera directa, y en el 2003, 22 veces la inversión extranjera directa. Y bueno, en Nicaragua pasa de 1 a 4, en Costa Rica, digamos, 0, ¿verdad? Ni siquiera es equivalente a la inversión extranjera directa. Entonces, la segunda idea fuerza sería que las remesas, el flujo de remesas es más importante que las empresas extranjeras o las inversiones extranjeras. Son prácticamente la tercera parte de toda la riqueza que se produce, son fundamentales para la generación de divisas y serían claves para también más importantes que la inversión extranjera directa. La tercera imagen me parece a mí muy significativa porque lo que vemos aquí, cuarto gráfico, es la relación de las remesas con el PIB y con los sectores productivos. La línea verde es la que indica qué tan grandes son las remesas como porcentaje del PIB. En Costa Rica la línea verde casi ni se ve, pero veamos que en El Salvador representa un 24% de toda la riqueza y todos los sectores productivos están por debajo. Nada más los servicios financieros con un 20% le siguen. En Guatemala, nada más el caso del comercio está por arriba, pero todas las ramas de producción producen menos valor que las remesas, que me parece a mí una idea bastante significativa. En Honduras y Nicaragua el asunto es, parece cine, dicen ahora los jóvenes, pesa 26% de la riqueza y todos los sectores productivos apenas se alcanzan el 20%. Entonces las remesas serían más importantes en cantidad de dinero que toda la riqueza que se produce a nivel productivo. No es ese un detalle menor. ¿Qué dice precisamente la literatura sobre cuáles son los sectores económicos beneficiados? Particularmente los que trabajan el tema fundamentalmente, pero no de manera exclusiva, ubican 4 sectores. Precisamente, bueno, esta es la literatura primero. Yo la dividí en 4 categorías. Algunos que analizan el comportamiento de las remesas, digamos que es lo que yo hice al inicio, ver cuánto ha crecido, cuánto ha cambiado y tal. Otros después explican la relación entre la economía y el modelo económico. Segovia tal vez el más importante, que ahorita voy a mencionar un par de cosas al respecto. Y está quienes relacionan las remesas con la economía de la pobreza y la desigualdad.
¿Qué son estos estudios que dicen? Bueno, si las remesas crecen un 1%, la pobreza se reduce a 2%. Y particularmente los que hablan de los sectores beneficiados, Orozco, Rocha y Gatica, que me acompaña aquí a la derecha. Bueno, ¿qué se identifica como los sectores que principalmente se benefician con esto, según esta literatura? Bueno, particularmente hay una visión desde el consumo. La remesa entra y se utiliza para consumir, no se utiliza para invertir. Entonces está ahí todas las empresas comerciales, Walmart, Pizza Hut, Coca-Cola, McDonald's, Pollo Campero y los centros comerciales. El otro sector particularmente es el de telecomunicaciones, Tigo y Claro. Y eso es porque la literatura dice, bueno, la remesa se manda para que se pueda pagar el teléfono celular y poder estar en comunicación con las personas. Entonces, se señala ese sector. El turismo y el transporte también resulta significativo. Precisamente en El Salvador, el 40% de la población turista son personas salvadoreños que están en Estados Unidos y que llegan a visitar a su familia. Y no solamente llegan a visitar a su familia, sino que llevan la remesa en efectivo. Entonces, el sector de turismo y de transporte es fundamental. Ahí Avianca, antes TACA, resulta también uno de los sectores económicos que se benefician. Y esto un poco lo mencionaba Italia porque precisamente me parece que es el sector que puede llevar un beneficio muy importante, que es todo lo que tenga que ver con las transferencias de dinero y las transferencias financieras, los bancos, las mutuales, las cooperativas y particularmente las operadoras de transferencias de dinero como MoneyGram y Western Union, que ciertamente tienen una alianza, ¿verdad? No funcionan por separados, porque usted ya puede transferir dinero de un país a otro utilizando su cuenta y utilizando MoneyGram al mismo tiempo, digamos, ya no se manda el efectivo, bueno, sí se manda, pero también usted puede mandar el efectivo por transferencia, dura eso sí un poco más de tiempo, 10 días más o menos, y le aparece en su cuenta, en vez de que usted tenga que ir directamente a MoneyGram a retirar el dinero. Bueno, esos son los 4 sectores que la literatura identifica. Particularmente, Gustavo Gatica identifica otro sector. Yo lo puse por aparte porque no está exclusivamente en el sector de afán de lucro, que es precisamente los estados centroamericanos. Y por 2 razones. La primera razón sería porque el flujo de remesas resultaría en una suerte de política social privatizadora. O sea, no necesitamos dar becas porque la población tiene su remesa. Y por precisamente la generación de impuestos vía el IVA. Entonces, como lo que fundamentalmente las remesas se utilizan para consumir, entonces el IVA tiene un monto significativo. Unas estimaciones incluso que yo he visto del 18-19%, me corregirá si me equivoco. Yo quería finalmente tratar de emular un poco el trabajo de José Luis Rocha, que tiene un texto, pero es increíble, ahí empieza a señalar los sectores y además cuánto pueden ganar y cuánto pueden beneficiarse. Esta podría ser la sección más controvertida metodológicamente, pero yo dije, por lo menos para discutir. Uno de los sectores económicos que se beneficia particularmente, señalados por Roche, que yo después hice una revisión, es la empresa Visa INC, precisamente porque tiene servicios exclusivos para la recepción de remesas, que se llama Visa Hero y Visa Direct. Particularmente, Visa concentra el 50% del mercado de tarjetas centroamericanas, y no es ese un detalle menor. Precisamente en este cuadro 3 podemos observar las ganancias en el 2005, que son casi 3.000 millones de dólares, y en el 2024 crece 13.5 veces. En América Latina, precisamente, crece 20 veces los ingresos, estos son los ingresos brutos de Visa precisamente, y en Centroamérica crece 18.3 veces los ingresos de Visa. Crece más que a nivel mundial. Entonces, Rocha lo identificó. Yo traté de ir a buscar un poco como estas empresas participan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, entonces alguna de su información financiera es pública. Y bueno, otro sector precisamente es Avianca, antes TACA, identificado por José Luis Rocha, y yo fui a buscar
gracias. Yo fui a buscar un poco de información al respecto y bueno, en el 2005, bueno, también hay un dato aquí particular porque TACA se alía ahora con empresarios colombianos y ya no es TACA y ahora es Avianca. Pero bueno, por lo menos en el 2005 tenían un flujo de pasajeros de 1.300.000 personas y en el 2021 casi los 3 millones. Ahí está la fuente un poco, solo que se corrió. Y bueno, prácticamente el flujo de pasajeros ha crecido 110%. Y recuérdese que el 40% de este flujo son salvadoreños que llegan precisamente al país. Precisamente, ¿de dónde vienen en el 2005? Los Ángeles, Houston, Washington, Nueva York y San Francisco, que es donde está precisamente la población salvadoreña. Y en el 2021 se mantienen los mismos, solo que se agrega Managua y Miami, por lo menos. Y la aerolínea principal es TACA en un 56% y en el 2021 se mantiene con un 55% prácticamente. Por citar la frase de Rocha, se llenan los tanques con los dineros de las remesas. Y finalmente, pero no menos relevante, bueno, yo de hecho, estas son las empresas operadoras de transferencias de dinero. Particularmente, esto es información que tiene Orozco, que ha sacado en estas últimas semanas. Esos son los volúmenes de transferencias. Y lo que se puede observar, ahí está el cuadro subrayado en naranja, es que las principales son Western Union, Via y MoneyGram, son las principales empresas operadoras de transferencias de dinero. Ahora, Italia lo mencionaba, y ellos se dejan más o menos el 2.6 o el 3.6 de la transferencia. Y vean ustedes, los nuevos actores son Gimity, creció 138% desde el 2021 al 2024, y esta otra que se llama Viaméricas, que creció 104%. El mercado genera tantos ingresos que ya otros sectores se han empezado a introducir. Bueno, particularmente y finalmente me gustaría establecer un poco la perspectiva conceptual que tiene Alexander Segovia sobre el tema. En América Central, Alexander Segovia identifica dos tipos de capitalismo: el agroexportador y el rentista transnacional. El agroexportador es lo que decían los abuelos y las abuelas: aquí todo es un cafetal. Ahora en el rentista transnacional, más o menos decimos todo es una zona franca. En esos dos tipos de capitalismo, el capitalismo rentista transnacional tiene sus ingresos y su ganancia no de las actividades productivas, sino en particular de las remesas. Ya vimos que las remesas tienen un peso económico más relevante que todos los sectores productivos. Entonces, ¿de dónde viene el billete? ¿De dónde viene la plata? Diría don Francisco, viene de las remesas. No pegó el chiste y ustedes vieron don Francisco en algún momento, pero bueno, el modelo actual sería, el capitalismo sería el rentista transnacional y el modelo sería el modelo basado en servicios, comercio y exportación no tradicional. Entonces, más o menos lo que dice Segovia es, la estructura económica produce las migraciones producen ese flujo de remesas, entonces hay una causa-efecto que es interactiva. Digamos, se producen las remesas y las remesas produce el modelo. Y bueno, un balance nada más para puntuar, no haré más chistes, no pega ninguno aquí de todas maneras. Las remesas familiares son indispensables para generar divisas. La Fundación Prisma la pueden buscar, tiene unos textos buenísimos al respecto, y ahí destacan Honduras y Guatemala. La inversión extranjera directa fundamentalmente las remesas son más importantes que la inversión extranjera directa en Honduras y Guatemala, salvo el caso de Guatemala y El Salvador. Y es más importante que todos los sectores productivos, perdón, con excepción de Guatemala y Costa Rica. O sea, más importante que el comercio internacional, muy importante en la inversión extranjera directa y en los sectores productivos, ni qué decir. El sistema capitalista, rentista transnacional y el modelo basado en comercio, servicios, exportación no tradicional parece favorecerse fundamentalmente, pero no de manera exclusiva, de las remesas. Digamos, parecería que no se podría pensar el capitalismo centroamericano sin este factor, y que los sectores económicos beneficiados son, bueno, es el comercio, el turismo, el transporte, las telecomunicaciones y las transferencias financieras. Particularmente, un último punto del balance podría ser para la investigación, que esto se relaciona mucho con los modelos económicos,
y con las élites. Tal vez el caso de Avianca es el más particular. Sus principales hubs, les llaman ellos, están en Colombia y El Salvador. Donde más salen vuelos es en El Salvador y en Colombia, precisamente. Y bueno, desde el 2003 hicieron una alianza, bueno, se fusionaron las empresas, entonces el tema también pasa por ahí. Y la presentación tiene una bibliografía que es de donde saqué la mayoría, pues toda la información. Entonces, por aquello del interés, bueno, muchas gracias. Lorenzo, muchas gracias. Apreciamos mucho también tu respecto a los minutos que se sugirieron para la presentación. A continuación, me es grato presentarles a nuestra colega Flora Cecilia Blandón, del Salvador. Ella nos presentará la ponencia titulada Asociaciones de Migrantes, Vinculación Territorial y Desarrollo. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Unos segundos para felicitar al Instituto de Investigaciones Sociales por estos 50 años. Se dice fácil, pero ha de haber sido todo un reto y no me cabe duda que estarán celebrando los siguientes 50, eso sin duda. Así que yo no lo veré, pero lo estarán celebrando. Agradezco las participaciones anteriores. Creo que han dado todo el marco en ocasiones mundial, regional y por país a lo que yo quiero presentar, que está más relacionado con esta posibilidad de impulsar procesos de desarrollo en esos lugares de donde los migrantes salen. Y por lo tanto, hablar de desarrollo es más que hablar de remesas. Las incluye, son importantes, pero va más allá de eso. Y en mi caso particular, querer abordar esto desde uno de los lugares que son considerados emblemáticos en El Salvador a partir del flujo de migrantes que tuvo y que en ese caso es como explorar allí qué tanto, y lo vamos a ver más adelante, el que sea un lugar de donde ha salido mucha gente, donde se envían muchas remesas, realmente está generando procesos interesantes e importantes orientados al desarrollo de ese lugar. Si me prestas esto. Gracias. Ahora, este tema y este interés surge fundamentalmente por una parte muy personal en función de dónde yo he estado trabajando durante muchos años y que tiene que ver precisamente con un trabajo en los territorios subnacionales en el país. Y es a partir de ese trabajo en donde ir viendo cómo han ido cambiando, se han modificado los intereses de las gentes en cada territorio, encontrarme con estos lugares, digamos que ahora son de una forma, después de otra, y no solo en su infraestructura, sino también en su forma de entender hacia dónde quieren que estos lugares caminen. De entonces comenzar por desarrollar y apoyar procesos de planificación estratégica, procesos de formación de liderazgo de jóvenes, de mujeres, apoyar procesos de emprendimientos también de jóvenes y mujeres en distintos lugares, e irse dando cuenta cómo a través de los años algo que surge en el país después de haber finalizado la guerra, y en donde había una efervescencia y un interés por realmente querer transformar el país a partir de transformar sus territorios al interior, se va dando un fenómeno que si bien se dio durante la guerra, durante la posguerra cambió un poco, que es el tema de las migraciones internacionales. Pero poco a poco, como la guerra, como ya se dijo también en la mañana, no logró transformar sustancialmente las condiciones de vida de la gente, este proceso comienza y cuando uno llega al territorio y se da cuenta y comienza a trabajar con la gente, jóvenes, mujeres, poco a poco va viendo que el interés ya no es el mismo,
las personas con las que uno trabajaba ya no están, se han ido, y entonces es comenzar a ver un sentimiento de ¿y yo qué estoy haciendo en este lugar? Porque este lugar a mí no me va a dar nada, y entonces la gente ya no le apuesta, ya no se involucran, ya no participan, y entonces es comenzar a través de eso a pensar, bueno, ¿qué relación realmente tiene el tema migratorio con los lugares de origen y de destino de las personas que salen del país? Y como ya se dijo, este tema migratorio tiene que ver con un conjunto de dinámicas fundamentalmente económicas impulsadas en los países a través de los distintos modelos que conocemos y que han generado desigualdades. Desigualdades, ¿verdad?, que se ven como país, pero que también tienen su incidencia en los territorios al interior. Y Pérez Sainz, por ejemplo, habla de la migración como una salida a la desigualdad. Y es lo que se mira en estos países. Y entonces, y esto comienza a verse también a nivel de los territorios donde los migrantes salen y donde se comienzan a ver como cambios tal vez de dos tipos. Por una parte, ciertas transformaciones más tangibles que se expresan en el cambio en las viviendas, cambios en las obras de infraestructura, cambios en las distribuciones que se dan en los propios centros urbanos, como también ciertos cambios que no son tan tangibles y que se dan fundamentalmente a nivel de la institucionalidad, que es cómo cambian los discursos de la familia, los discursos en las iglesias, los discursos de los gobiernos municipales, pero también en las praxis individuales. Bueno, cómo me visto, cómo hablo, cuáles son mis intereses, cómo ocupo mi tiempo de ocio. Y entonces esto también genera, esta parte que es como lo más evidente, también genera otras cosas menos visibles, menos evidentes, pero que trastocan culturalmente estos lugares. Así se tiene, por ejemplo, como nos encontramos a un grupo, no a todos, a un grupo de migrantes que se pueden identificar como migrantes transnacionales, que tienen esa identidad y esa territorialidad compartida entre el lugar de donde salen con el lugar a donde han llegado, donde han hecho su vida. Y como decía Gatti, tener esta identidad liminal, esta identidad migrante, que están entre esa cercanía y esa lejanía del territorio de donde salieron, pero que mantienen una presencia. Y entonces esto genera que no es que se pierda la territorialidad, como se ha dicho en otras ocasiones, que la gente se va y entonces no le van a apostar al territorio, sino comienzan a coexistir múltiples territorialidades y eso también tiene incidencia en los territorios, porque todo se refleja y todo lo que se estaba hablando aquí, el impacto mayor lo tienen allí en esos lugares donde los migrantes y las personas que han salido viven. Entonces, la pregunta de investigación que orienta este proceso, que no ha finalizado aún, digamos que está en construcción, está orientada principalmente a entender de qué manera estos procesos de vinculación territorial que se han establecido y que se siguen estableciendo entre migrantes, las asociaciones que forman en el exterior con el territorio de origen, realmente inciden en generar procesos de desarrollo territorial. Y por eso se escogió un lugar que antes de la reestructuración municipal era municipio, ahora es distrito, que se llama Intipucá. Este municipio, le llamo municipio porque así inicié la investigación, le decía antes, es considerado emblemático principalmente porque sus primeros migrantes salen en 1967. Y es un municipio pequeño, un municipio fundamentalmente rural, que como dice Portes, son estos municipios los que mantienen esta tradición que se le puede decir de generar migrantes transnacionales, porque salen por la pobreza imperante y buscando mejores oportunidades de vida para ellos y sus familias. Entonces él dice, cuando esto se da, se genera esta relación con el territorio de origen que no se genera cuando salen, por ejemplo, por la violencia. Entonces tenemos un municipio de este tipo y precisamente la entrada del pueblo
Es un pueblo pequeño, 7,000 habitantes más o menos. Está este rótulo que dice, Welcome to Intipucá, the place to be, ¿verdad? De Intipucá City, the place to be. Eso ahí está, ¿verdad? Entonces comienzan a salir en el 67, esa migración inicial, se van legales, se van con visa, ¿verdad? Y los primeros que se establecen en Washington, específicamente en Maryland, y allí comienza la bola de que allí se ganaba dinero, ¿verdad? De un lugar que no tenía oportunidades de trabajo, y entonces comienza a salir, se dice que entre ese año y 1975 se va la mitad del pueblo de Intipucá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se dice en el pueblo. Entonces, eso realmente transforma, comienza a transformar el territorio de distintas maneras y se sigue dando procesos migratorios. Después ya no se van legales porque ya se les ponen trabas, surge la figura del coyote, que en ese lugar es una mujer que se sigue llevando a las personas, y luego entra la guerra en el 80. Entonces ahí la migración genera ya, se transforma, porque entonces quienes se van, ya no se van huyendo de la pobreza, sino huyendo de la guerra, y son fundamentalmente niños, niñas, jóvenes, para evitar los reclutamientos forzosos, para que sean víctimas, para evitar que sean víctimas de enfrentamientos, o para evitar que sean también víctimas de las minas que se ponían en esos lugares y que ya habían causado las primeras personas y jóvenes y niños que habían salido muertos por esa situación. La diferencia aquí es que con estos que se van ya se ha formado allá una red de apoyo, una red que les ayuda a establecerse, los recibe, los incorpora a las dinámicas, y entonces se da esa nueva relación entre los migrantes y las personas del lugar en apoyo a estos niños, niñas, jóvenes que se van. Luego en la posguerra, pues ya se genera un proceso de retorno, y previo a eso, la gente que se había establecido comienza a enviar remesas que transforman su lugar, su vivienda, de ser un pueblo que tenía viviendas de barro, de ladrillo de tierra, comienzan a generarse, digamos, viviendas que uno no las mira en otros lugares. Y llama la atención porque es un municipio que sigue siendo pequeño, que sigue siendo rural y está ahí. Y luego, pues la violencia de las pandillas sigue existiendo, llega hasta ahí, más o menos en el 2008, y los jóvenes entonces también comienzan a migrar por esa razón. Entonces, esta situación, ¿verdad? Y para el análisis se ha escogido algunos conceptos, porque la idea con esto es no entrar desde las migraciones, sino que entrar desde el desarrollo territorial. Y en esa línea buscar esta relación que nos puede llevar entonces a pensar, bueno, ¿qué es esto de la territorialidad? ¿Cómo se expresa ahí? ¿Cómo se da la relación entre el conjunto de actores territoriales con las personas que están fuera de ese lugar, para que puedan generarse estas transformaciones territoriales importantes de cara al desarrollo? Y hay un concepto en construcción en función de todo esto, que es el de vinculación territorial, ¿verdad? Que va más allá fundamentalmente de del impacto que las remesas pueden tener, y que tiene que ver más que todo con esta posibilidad de que estos actores se relacionen y que trabajen de manera conjunta de cara a transformar realmente las condiciones de vida de la gente que está allí, y no necesariamente solo de la vivienda, de la infraestructura, como ha sido hasta este momento. Algunos hallazgos que se tienen ahorita, digamos que no son todos, ni son hasta donde se quiere llegar, pero es evidente que ese lugar ha tenido transformaciones importantes, territoriales, en la construcción de vivienda, en la construcción de obras de infraestructura grandes, por la inversión que han hecho las asociaciones de migrantes que han existido desde el 92 en ese lugar, que han construido polideportivos, han construido calles, han pavimentado calles, construyeron una casa de la cultura que uno no se le espera encontrar
en esos lugares, pero ahí están, transformaron el parque, transformaron la alcaldía municipal, o sea, hay transformaciones visibles. Pero también después de la guerra se comenzó a dar esta cercanía ya física de migrantes hacia esas casas que habían construido, lo cual se mantiene. Migrantes en ese lugar van y vienen, pero son los migrantes de la primera y la segunda generación. Los que están regresando, que son los que han construido casas en el pueblo, han construido casas en la playa, que son prácticamente mansiones, ¿verdad? Si uno las mira ahí, pues no parece que sean de ese pueblito, pero entonces las están ocupando y hay mucha gente que ha retornado ya, que ya se jubiló, principalmente de la primera generación, y que ha retornado y que se encuentra en ese lugar viviendo, ¿verdad? Prácticamente ya retirados de su trabajo. Y durante todo este proceso se dio también un elemento importante, y que es que allí en ese lugar ser migrante y ser migrante vinculado a una asociación es valorado positivamente por la gente del lugar. O sea, la gente se enorgullece diciendo, si mi hijo está en la asociación de migrantes, mi hijo forma parte de la asociación, mi hijo con los amigos de allá construyeron el polideportivo o están apoyando a los niños en las escuelas y en los colegios. O sea, hay un reconocimiento y hay un valor que se le da al migrante. Hay una ahora migración generalizada en el sentido que al principio solo se fueron los del centro urbano. Poco a poco eso se trasladó a la zona rural, que es grande, más grande que el centro urbano. Y entonces estas viviendas ya se están viendo también ahí, están apoyando la construcción de calles y otras obras ya en los cantones, en los caseríos. Entonces se está transformando la parte más infraestructural. Otro elemento importante es que la asociación que existe, que estaba conformada fundamentalmente por migrantes del lugar, ahora está conformada por migrantes de otros países. Por el hecho de que esta asociación en Maryland hace actividades y invitan a muchas personas, recogen fondos y luego entonces ahí participan de distintos países. Pero entonces ahora han incorporado como miembros de la asociación a personas de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, de República Dominicana, ¿verdad? De Puerto Rico, de varios lugares que se reconocen a sí mismos como miembros. Se llama la asociación Embajadores Municipales USA, ¿verdad? Que ahora se ha transformado con participantes del municipio, pero también participantes de esos otros países que viajan todos los años en el mes de marzo, que son las fiestas patronales, y apoyan, digamos, distintas actividades. Esa es una idea, una experiencia, digamos, un poco distinta a la que uno conoce de otras asociaciones. Y entonces eso ha generado esta cercanía, digamos, con el territorio un poco más allá de lo que normalmente se hacía antes. Así que por ahí. Gracias. Muchas gracias a Flora y un agradecimiento a las personas panelistas a las que hemos escuchado recientemente. Si ustedes se dan cuenta, las distintas exposiciones me parece que son bastante complementarias, y una de esas dimensiones en las que uno puede ver la complementariedad son los niveles en los que está planteado. Federica nos hacía referencia a los distintos actores privados globales que están vinculados a la gestión y a la gobernanza de la migración, a cómo muchos de los servicios que algunas de ellas proveen dan cuenta de una creciente participación del sector privado en la gestión migratoria, y ponía ahí en cuestión la ficción del libre mercado en la provisión de algunos servicios que proveen estas empresas a los gobiernos. A nivel regional, podemos rescatar la presentación que ha hecho Lorenzo con esa mirada a los impactos que están teniendo las remesas familiares en la economía de los países de América Central. Lorenzo destacaba, además de
de los datos que nos presentaba, el peso que tienen las remesas familiares cuando se le compara con algunos otros indicadores, por ejemplo, algunos que están vinculados al comercio internacional, a importaciones y exportaciones, también a la inversión extranjera directa, pero señalaba algo en lo que coincide también con Civil Italia en la primera presentación, y es que probablemente el principal sector económico o actor económico beneficiado en la región con la llegada de las remesas es el sector financiero. Precisamente a partir de ahí engancho con lo que señalaba Civil en la primera presentación, que nos ubica en un plano nacional. Vemos lo global, lo regional y lo nacional en el planteamiento que hacía Civil, que nos iniciaba recordando cómo a partir del caso de Guatemala se observa un país que tiene contradicciones internas, nos señalaba, entre otros, esas tensiones y contradicciones, por un lado, entre una estabilidad macroeconómica versus una fragilidad y tensiones políticas al interior del país. Nos ubicaba en el marco del estudio que ella está desarrollando, del peso que tienen las remesas también, en el caso específico de Guatemala, que hay que destacar un factor, un elemento importante. Guatemala en el 2024 recibió 21.500 millones de dólares en remesas. Eso por mucho superó el valor de las exportaciones de este país. Sobre eso, ella, Civil, no lo recordaba y señalaba algo importante: el modelo que está detrás termina perpetuando el ciclo migratorio. Finalmente, vinculando en esos niveles a los que yo hacía referencia hace un momento, la presentación de Flora nos ubica en un cuarto nivel que está relacionado, que me parece que es el territorial local, y lo hacía a partir de la discusión de ingresar al análisis a partir de las nociones del desarrollo territorial. En ese sentido, a partir del estudio de caso que están desarrollando en Intipucá, nos mostraba esas vinculaciones que tienen las dinámicas migratorias, no solo por las remesas y los cambios que eso produce, sino también las vinculaciones y los cambios identitarios a los que pueden dar lugar esas dinámicas migratorias. Y me llamaba la atención algo que decía Flora. Sitúan el inicio de la migración de Intipucá hacia Estados Unidos a mediados de los 60, más o menos hacia 1965, que coincide en Costa Rica con el incremento, con el inicio de las dinámicas migratorias desde la zona de Los Santos en Costa Rica. Se sitúan justamente en ese año, y en el caso de la zona de Los Santos coincide un poco con lo que decía Flora. Hay una mujer que está vinculada a esas dinámicas en la zona de Los Santos. Entonces, uno podría formular algunas coincidencias para futuras líneas de investigación, y comparativa en la región podría ser interesante. Les confieso, tengo un mal inglés, entonces ahorita vamos a iniciar el periodo de diálogo, y les voy a pedir paciencia en mi caso, conmigo, cuando haya intervenciones hacia Federica. Vamos a iniciar una ronda de diálogo y quiero pedirles a ustedes, sé que habrán algunas inquietudes, que si hay algunas preguntas o comentarios que estén dirigidas a las personas panelistas, incluyendo Civil, que está en México, que las formulen en estos minutos. Tomen en cuenta que tenemos un panel a las 4, pero más que eso, además, nos espera un café luego. Entonces, dejo planteado el espacio para preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Por favor. Vamos a hacer una ronda, tal vez unas 3 intervenciones, y luego damos paso para que les pido por favor que se identifiquen para las personas panelistas. Gracias. Bueno, gracias. Me llamo Aida Ramírez. Soy investigadora postdoctorante de la Universidad Côte d'Azur de Francia y estoy haciendo una estancia aquí en la UCR. Pues me pareció muy interesante el panel, que todos fueron muy complementarios. Tengo 2 preguntas para Lorenzo y para Flora. Lo que el modelo, como que su presentación se enfocó más que todo sobre las compañías, la economía, cómo le beneficia a las compañías. Mi pregunta, que surgió a escucharlo, era qué tanto las remesas sirven para pagar servicios del Estado, como la renta, la luz, el agua,
incluso los impuestos, que sería como también ver cómo el dinero que viene de afuera pues le está beneficiando al Estado. Y la pregunta para Flora, pues me pareció muy interesante ver ese pequeño pueblo que tiene varias transiciones y que se sigue desarrollando a pesar de que las personas se fueron. ¿Qué tanto las personas que se fueron, qué tanto quedaron conectadas socialmente entre ellas? O si se fueron como más a zona, como que el lugar de migración era el mismo o no, estaban conectados, desconectados, porque muchas veces cuando la gente se va y que hace su vida afuera, pues ya como que hay un pequeño abandono o un abandono más, bueno, si hay ruptura familiar y más en casos de guerra y de violencia. Entonces, sí nos puede dar un poquito más de información sobre las conexiones que tenían las poblaciones que se fueron. Kun y luego Guillermo. Muchas gracias. Bueno, varias cosillas. Bueno, primero decir que me gustó mucho el recordatorio al puro final que nos presentó Civil Italia, porque nos dice que el modelo que se está generando de acumulación se basa en desigualdad y que a su vez reproduce desigualdades. Creo que se vincula mucho en lo que hizo, nos presentó Lorenzo. Tengo, hay como una preguntilla para Federica sobre, es que me perdí parte de la presentación porque había un asunto importante. Entonces, pero me gustaría preguntarle sobre la tensión entre esa tesis de shifting out de policy versus el control que quiere mantener el Estado. No creo que hay bueno, ¿lo hago en inglés? Sí, no, está bien. Eh, que bueno, acá veo como mucho paralelo con lo que veo en Costa Rica y un poco en la región. Hay procesos un poco a la tesis de Guiraudón y la AP en su momento, que hablan de un proceso de shifting de la política migratoria. Acá veo shifting up, shifting down, shifting out y shifting in por todo lado, digamos. Y me parece que en cierta medida es como un juego de tensión para mantener el control de soberanía, pero al mismo tiempo como que también uno puede perder, ¿no? Cuando uno hace este shifting out y quería preguntar un poco sobre esa tensión, que si vos lo ves, y lo otro es si vos ves alguna, pensando tal vez en lo que me imagino que has hablado mucho con Guillermo también, en los paralelos que, que ves con Centroamérica, el rol de las ideas, de cómo se forma, porque te interesa el policy process, ¿verdad? Como, cuáles son la centralidad de las ideas para la formación de políticas y cómo viajan desde Europa para acá, desde acá para Europa, ¿verdad? Como ese tipo de movidas. Y para Lorenzo, muy interesante, tengo una pregunta y un pequeño reto. La pregunta es si vos ves eh, ese, ese gráfico con las barras verdes que van así, hay como 4 países que destacan que tienen un patrón muy similar y uno que completamente diferente. Te quiero preguntar, como para tener un poco de discusión sobre justamente lo que es el tema central, la excepcionalidad en duda, porque con base en un cuadro así, o el gráfico así, uno podría pensar, Costa Rica es un modelo completamente excepcional en la región. Entonces quería como tu respuesta a eso. Y lo que te invito a tener un poco de cuidado con con algo que mencionaste, el supuesto de que las remesas vienen a reemplazar el Estado en cuanto a la protección social. Eso creo que no es tan blanco y negro, porque yo me acuerdo en el 2007 por ahí que yo ya leí algo, una tesis sobre si, si el Estado se viene reemplazando por las remesas, pero en una región donde no hay Estado presente, salvo tal vez en Costa Rica, en términos de protección social, es muy debatible eso, ¿no? Como ver si realmente hay un reemplazo, un desplazamiento del Estado en términos de protección social, sino que se está tratando de llenar un vacío que nunca se llenó por el Estado. Entonces, bueno, ahí tal vez un poco
sobre los grises que hay ahí. Gracias. Guillermo. Sí, bueno, muchas gracias por las presentaciones. Yo tengo dos específicas a Lorenzo y a Federica. Bueno, primero a Lorenzo. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de otras monedas virtuales en este contexto? El caso en El Salvador, en donde el Bitcoin se convierte en una moneda oficial, ¿verdad? En el marco de toda esta financiarización basada en las remesas. Y sobre ese elemento también, de qué actividades productivas provienen desde los Estados Unidos. Si has logrado hacer el encadenamiento, ¿verdad? Del circuito productivo y de valor en relación a eso. Y para Federica, en español, ¿está bien? Ok. Si has logrado reconstruir como el proceso histórico en donde estas empresas empiezan a tener una dimensión más global. ¿En qué años, en qué momentos específicos? Y si también has explorado cómo la aplicación de estas empresas globales difieren o si difieren, por ejemplo, en el caso de Europa o los Estados Unidos y en estados más periféricos, ¿verdad? No sé, pienso que ahí entraría, por ejemplo, cuestiones como la corrupción, ¿verdad? Como cuestiones de menos control en el trato a las personas, etcétera. Si has pensado esos elementos. Quiero consultar si hay alguna otra pregunta. Bien. Si quiere usted referirse y luego darle el pase a mis colegas que están acá en la mesa. Adelante. Pues muchísimas gracias por sus presentaciones. Sin duda yo creo que son muy complementarias e interesantes. Me parece que el punto de unión de las presentaciones es notar que las migraciones se han rentabilizado y esto nos deja como con un dilema moral y ético muy importante porque la rentabilidad que se genera de las migraciones sin duda viene a costa de las vulnerabilidades de los migrantes, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante y si puedo decir en el caso de Guatemala, yo creo que estamos en un momento muy crítico porque hay que recordar que el modelo financiarizado o fortalecer a los sectores financieros significa caer en un modelo vulnerable y muy propenso a las crisis. Que un Estado como el guatemalteco le apueste al sector financiero para hacer política pública y para hacer política de desarrollo es muy peligroso porque el sector financiero sin duda desvía la inversión productiva generadora de empleos de calidad y por lo tanto condiciones de vida favorables para la población, que finalmente representa la causa estructural de la migración, al menos en Guatemala. Además, hay que notar que el sector financiero es más propenso a crisis. La crisis de 2008 y 2007 nos dejó esto en evidencia. Y el hecho de que un país como Guatemala le esté apostando al sector financiero como resultado de estos procesos, sin duda es muy peligroso en términos de que Guatemala no está preparada para afrontar una crisis financiera de este tipo y además apostarle a la política de desarrollo en esta doble dependencia a las remesas y a la inversión extranjera directa, sin duda es problemático porque desincentiva la verdadera política pública que debe hacerse en nuestros países y que es tan necesaria, ¿no? Entonces, yo creo que hay que notar esa vulnerabilidad. Como decía el compañero ahí, estamos fomentando círculos o ciclos viciosos de migración y ahora recibimos la noticia de que Trump quiere poner impuestos a las remesas adicionales. ¿Por qué? Porque es sumamente rentable. Y entonces esto va a generar canales adversos. La formalización va a ganar más dinero de esta canalización de remesas, pero también se va a fortalecer, creo yo, las monedas digitales que también se están convirtiendo en canales importantes de generación de ganancia y de generación de especulación financiera que sin duda va a profundizar, creo yo, la vulnerabilidad de Guatemala y de nuestra región. El hecho de que el sector financiero en Guatemala se esté fortaleciendo para nada es un suceso aislado,
sino que yo creo que tiene que ver con las mismas contradicciones del sistema capitalista que a partir de la crisis financiera de 2007 se ha agravado y que en nuestros países va a dejar consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, lo que tenemos en términos de la perspectiva de Trump en la actualidad es también algo que nos tendría que llevar a la reflexión de cómo cambiar este modelo rentabilizador de la migración y de la vulnerabilidad de millones de personas, ¿no? Yo con esto cerraría y agradecería las presentaciones de mis colegas. Sin duda voy a buscar sus artículos, me parecen muy interesantes y complementarios, y decirle a Lorenzo que yo sí me reí de sus bromas. No, con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Civil Italia. En el orden le damos la palabra a... Okay. Adelante. Thank you. Thank you so Federica. much for the questions. So yes, Koen, you really go straight to the point of the the issue between shifting out sovereignty to non-state actors, private companies, and what does this do to the state, to the capacity of governing. And here, I mean, the main thesis also in my research, I follow this thesis that it strengthens sovereignty. If we understand sovereignty has the capability of governing. So giving, getting rid of some parts of implementing decisions and also making choices does not, to non-state actors does not imply a loss of sovereignty for states. On the contrary, states achieve goals by using these private companies. Now, the tendency is to think that the goals are cost in terms of costs. So the advantages for the state is always in terms of reducing expenses, because you outsource to other companies, but and so it's always in the logic of cost benefits. But actually, in my research in particular, shows that if you trace the process of why do states choose these companies, what you actually find out is that they attach a series of objectives of results that go well beyond the reduction of costs. But that's why these are understood as means to avoid blame, to reduce accountability, responsibility. And in this sense, these are the kinds of goals that states achieve. So they are not losing control. What implementing actors put forward is that they tend to lose control over the process. So the visa process, some actors on the ground, they are not super happy about the outsourcing actually, because they lose control. But this kind of decisions, they are not taken by actors on the ground. And yes, and I think this is what I've been focusing in the last years, this transfer of practices and how the processes and the actors that transfer these practices, and these private companies emerge as very relevant actors. Obviously, we can't think that there is a convergence as such, only because something is transferred. There are translations, adjustments, hybridization that happen on the ground. That's why I think it's always very interesting to I don't know, for instance, here, the visa process. I can already say what kind of routines VFS is introducing by being implied into the visa application process. But I think it's a research question, and that should be studied. What happens on the ground, and in Costa Rica or in other specific contexts, because we cannot assume
take for granted a convergence of practices or an homogenization because there is a transfer of ways of doing things. But there are certainly routines, organizational routines that go from one place to the other one through these actors. IOM is another one. And to Guillermo, thank you for your questions about, I try to be short because I wrote a book about VFS Global and TLS Contact, and I know all the story of how they were invented basically. And this happened the beginning of the 2000s. VFS Global is was part at the origin in the origin of the Kuoni Travel Group, a tour operator, a Swiss tour operator, but it was born in India because of interactions with the US Embassy. TLS Contact is a French national champion and was invented precisely because the Europeans, the European Commission was very much afraid of the monopoly of a company, an Indian company in this. So they had to present an alternative. And in this case, TLS Contact, which is part of Teleperformance Group, which is a French company. So these are national champions that aspire to become global players. For G4S, it's a longer story. It's a more security. In the beginning, it's more a security company. Serco, and another one which is relevant in the American, North America, South America is GEO. But these are older kind of. GEO, for instance, was born for the prisons. So it's connected to the privatization of prisons. So these are much older. Okay. Gracias, Federica. Les doy la palabra a Bueno, gracias, Lorenzo. Gracias por las preguntas. Aida, ¿verdad? Se dice. Sí, precisamente yo estaba particularmente preocupado por las empresas que generaban lucro. El compañero aquí sí tiene un texto que se llama, lo voy a decir aquí, pero de ahí, se llama, bueno, ahí ya se me olvidó esto, pero él sí está preocupado, por ejemplo, ya me corrige, por lo que gana el Estado con las remesas, y lo que él está viendo particularmente ahí es como la remesa se utiliza para consumir, cuánto gana en impuestos el Estado, un impuesto que se llama el impuesto al valor agregado. Entonces, por ahí hay un texto con esa referencia, y yo apunté lo que mencionaba sobre el agua y la luz, que me parece una excelente ruta para analizar, por ejemplo, si la empresa que da luz, bueno, que da el servicio de luz en estos países es privada o es pública, para poder ubicar si el Estado efectivamente recibe remuneraciones de ahí. Por lo menos hay un texto, está en la Filmina, por lo menos también, yo se lo puedo pasar ahorita, yo le había pegado un pantallazo a esto, pero se perdió. Entonces, por ejemplo, ahí está, yo pondría, ¿verdad?, las empresas privadas y el Estado que ganan con esos recursos. Como decía Civil también, que le quieren poner un impuesto. Ay, gracias a Civil, yo pensé que estaba perdiendo el toque con los chistes ahí. Y con lo que menciona Kunta, me parece que esa es una excelente precisión, ¿verdad? No decir que sustituyen la política social, más bien, sino que llenan el vacío. Y con respecto al modelo de Costa Rica como excepción, el nombre que le pone Alexander Segovia es capitalismo rentista transnacional. El transnacional por lo menos lo tiene Costa Rica con las empresas de zona franca, y el rentista también, porque él menciona, bueno, ¿en qué se invierte el excedente? No en actividades que generen ganancias, sino productivas, digamos, que generen valor precisamente, sino en centros comerciales, ¿verdad? O en torres, precisamente, que no es una actividad productiva que genera valor, sino que precisamente el dinero se utiliza, se compra y se vende, pues no se genera ganancia. Entonces la excepción podría ser, bueno, el rentismo en Costa Rica no viene de las remesas, pero sí viene de invertir en actividades que no generan
valor. Entonces yo lo pensaría más o menos por ahí. Lo de la precisión, ya lo apunté aquí, lo de llenar el vacío. Y lo que menciona Guillermo, ¿verdad? Es muy interesante, precisamente hay un texto que sacó en abril Manuel Orozco. Bueno, pero él ubica con las operadoras de transferencias de dinero cuánto ha crecido la transferencia por medios digitales. Y en el 2000, pero solo de las operadoras de transferencias de dinero como Western Union y etcétera. En el 2006 pone 8% y en el 2024 43%, ¿verdad? Es un crecimiento significativo y un poco lo sitúa con la pandemia, ¿verdad? Que había que buscar medios alternativos para enviarlo y pronostica que para el 2032 sería el 54%. Ahí en ese texto yo más o menos visualizo porque él menciona también que las monedas virtuales no tienen como mucha funcionalidad porque la gente todavía no sabe cómo se usan o cómo poder transferir el dinero por ahí, pero yo hacía un circuito de que está el banco, está la empresa de las tarjetas y están las operadoras de transferencias de dinero. Y él también dice, bueno, tenemos un problema aquí que en América Central la expansión del Internet no es la mejor, digamos, esa sería la otra, que pone en algunos países 8% de la familia, 10%, 20%. Entonces dice, bueno, no se puede todavía, pero lo que se está haciendo es una triangulación. Ya tienen la tarjeta Visa, ya tiene la operadora, ya están las aplicaciones y como mencionaba, transfieren el dinero, por ejemplo, del BAC, utilizan la aplicación de MoneyGram y a través de su tarjeta hace la transferencia a otra cuenta, pero eso dura 10 días más o menos, 10 o 5 días, y esa posibilidad no estaba antes, es relativamente reciente. Yo creo que nada más, ¿verdad? Ponte nada más. Gracias. Le damos la palabra a Flora, nada más para acotar sobre el tema de las criptomonedas. El Salvador adoptó el Bitcoin en el año 2021 y uno de los argumentos utilizados por el presidente Bukele era que eso iba a disminuir las comisiones en las transferencias de remesas. Con datos del Banco Central de Reserva del Salvador, al año 2024, el 1.5 de las transferencias utilizaron la Chivo Wallet en El Salvador, que es la billetera digital. Un porcentaje sumamente bajo que de alguna manera tiene que ver con lo que esto último que decía ¿no? Lorenzo, nos conocemos desde hace muchos años, no sé por qué se me está olvidando el nombre, confirmaba eso, que tiene que ver con la falta de penetración del Internet, entre otras cosas, y la poca utilización de estas monedas. Flora, adelante. Bueno, gracias, Aida. Solo para responder, solo recordar que varios aquí lo hemos dicho, que la aplicación de distintos modelos en los países han generado brechas de desigualdad. Entonces, si logran identificar el Centroamérica, el mapa de El Salvador, sí, ¿verdad? Es más o menos así, ¿verdad? Entonces, esa aplicación de los modelos, digamos que tuvo un impacto de más desigualdad en una franja de este tipo. Es como una L acostada, ¿verdad? Que es una parte de la zona oriental y una parte de la zona norte. Esas han sido en la historia del país las zonas olvidadas, digamos, en cuanto a políticas públicas, ¿verdad? Por distintas razones. Y en una parte de la zona oriental que tiene de frontera el Pacífico está Intipucá. En el 67, imaginémonos un lugar pequeño, como yo decía, con casas de barro, estamos hablando del casco urbano, ¿verdad? Con casas de barro, con piso de tierra, sin servicio de agua potable, sin servicio de energía eléctrica, sin servicios de salud, una escuela que llegaba hasta el 3er grado. Entonces era una situación precaria, totalmente. De ahí es donde salen los primeros migrantes. Entonces, estamos hablando de un espacio físico pequeño, yo diría con una lógica muy de comunidad,
en donde todo el mundo se conocía, ¿verdad? Había cercanía, buena parte de ellos eran familia, y entonces los primeros que se van precisamente estaban relacionados de esa manera, ¿verdad? Y creo que por eso es que tiene sentido lo que dice Portes en cuanto a que ese sentido como de comunidad es lo que hace a la gente cuando se va por situación de pobreza y de superación de estas brechas, es lo que hace que vuelvan la vista al territorio. Entonces estas personas se van y de primas a primera van allá y consiguen trabajo, se establecen en Washington, en Maryland, Virginia, y de allí comienza la bulla de que esta gente está ganando súper bien, ¿verdad? Y se van costureras, se van agricultores, se van fontaneros, se van carpinteros, albañiles, domésticas, de todo tipo. Y entonces se comienza a generar ahí y comienza la gente a salir. Era evidente, si ahí no recibían prácticamente nada por su trabajo, allá tenían las puertas abiertas de forma legal. Entonces lo que hacían era conseguir dinero prestado, ¿verdad? Había un señor en un departamento cercano que les prestaba dinero. Todavía existía eso del honor, ¿verdad? Y de la palabra, y eso así funcionaba, y así se iban. Entonces, esto es lo que hace que este municipio genere este sentido como comunitario aún allá, ¿verdad? Allá, entonces los primeros que se van comienzan a recibir a los que van llegando y a buscándoles trabajo. Ellos dicen que si llegaban allá y comenzaban a trabajar en un restaurante, entonces le hablaban con el dueño y vamos allá y necesitan más personas, aquí vienen y aquí están. Ellos los entrenaban, ¿verdad? Porque hablaban español. Entonces, y allí se iban y allí se quedaban. Y en la segunda oleada, que fue con la guerra, que fueron niños jóvenes, era reconocido que había una familia en Virginia que los recibía. Y de allí los mandaba donde familiares que ya existían o les conseguían trabajo, los matriculaban en las escuelas. Entonces se generó toda esas redes de apoyo y que no necesariamente eran familia, eran porque eran de la comunidad. Entonces eso ha hecho esta relación transnacional, ¿verdad? Con este lugar. Eso. Agradecemos las excelentes presentaciones que han hecho Civil Italia, Pineda Salazar, Federica Infantino, Lorenzo Ramírez Cardoso, con quien me disculpo por haber olvidado 2 veces su nombre, y Flora Cecilia Blandón. Muchísimas gracias por sus provocadoras presentaciones. Se les agradece a ustedes por su participación en este espacio de discusión, de diálogo. Recuerden que hay dentro de este congreso excepcionalidades en duda, todavía muchísimas actividades que se extienden mañana jueves y el viernes. Les invitamos a que revisen el programa completo de la actividad y ojalá puedan participar e invitar a otras personas para que se sumen a esta excelente actividad. Hay un café, así es que están invitadas.